Nos encontramos en la ciudad de Sicuani. A continuación, mi persona, bachiller Rodrigo Aldo Carrión Quispe, realizará una entrevista sobre la educación en este nosocomio. Buenos días. Nos, nos encontramos acá en el Hospital Alfredo Carlos Rodríguez por mi condición de salud. Muchísimas gracias, profesor Avelino, por su visita y por su apoyo. Pues estamos acá para hacer una entrevista sobre la educación. Sí, mi nombre es Avelino Taipe Flores, profesor de educación secundaria. Nosotros a través de nuestro trabajo hemos pasado por diferentes instituciones educativas y todavía por los años 1970 y hasta la fecha ya somos profesores ya excesantes, ¿no? O cesantes. Para iniciar con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo fue la educación en la antigüedad, ¿no? Hablando sobre la didáctica en la educación. Sí, la educación antigua ha sido casi una educación teórica, una educación impuesta por el Ministerio de Educación, que nos proporcionaba currículum, contenidos y otros casi en forma rígida, los cuales nosotros teníamos que aplicar igual a nivel nacional y con unas reglas que nos seguían en la supervisión de eso. ¿Ya? Claro. Bueno, entonces era una educación rígida, ¿no? Y además podíamos complementar la educación antigua. En la educación antigua, poco o nada se ha hecho uso de los materiales educativos o los materiales didácticos, que el profesor a su alcance se conseguía juntamente con sus alumnos, utilizaba sus materiales educativos juntando granitos de papa, de maíz, piedritas del río, a través de eso eran nuestras enseñanzas. Además, en la educación antigua, mira, repartían la educación de valores que ahora casi hemos perdido: el respeto, la honestidad, puntualidad, ¿ya? El respeto a la persona, la moral que debe tener el estudiante en su formación, esas cositas hemos perdido ahora, poco o nada practicamos. Claro, interesante. Bueno, como siguiente pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la educación de hoy, de la actualidad? Bien, con respecto con la educación actual, comparándola a grosso modo con el de antiguo, la educación ahora es algo, mira, técnico, científico, haciendo uso de estos modernos equipos, ya como la cibernética, las computadoras, internet. Entonces, esta educación se ha modernizado un acuerdo de la ciencia y la tecnología, que los profesores y los alumnos también hacen uso de eso. Y además la educación actual de que los alumnos para hacer cualquier otro trabajo recurren a los celulares, a las computadoras, del cual se obtienen los datos. Estos datos obtenidos de vez en cuando el alumno no analiza, no compara en sí, sino que corta, pega para cumplir sus tareas, que este aspecto ahora en la educación moderna. Fuera de eso, en la educación actual, mira, si el alumno es casi es intocable, no se puede decir al alumno, orientarle, hacer una crítica, reflexionarle, así te vas a portar, así vas a hacer, no, porque amparándose en sus derechos del niño, no, ellos se quejan a instancias superiores y los profesores han perdido ese papel de hacer reflexionar, de poner en práctica este cultivo de los valores. Muy interesante su opinión. ¿Y qué opina sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación? Sí, es bien cierto. Mira, en los últimos años están apareciendo otros métodos, otros procedimientos, en este caso inteligencia artificial. Inteligencia artificial, según mi punto de vista, es un apoyo. Ya. Es un apoyo que puede servir al docente como al alumno, ¿ya? Porque esa inteligencia artificial
abrevia el tiempo, el espacio en estos trabajos educativos. Pero esta inteligencia artificial es una máquina, depende de los datos que uno suministra y depende del manejo que uno da. ¿Ya? Entonces, esa inteligencia artificial para mí es un apoyo, pero no el mismo docente, que vale mucho mejor que eso. Perfecto. ¿Ya? Además, mira que una cosa es estar docente con tu alumno frente a frente, cara a cara. Usted puede hacer una repetición de su clase, del contenido, con otros procedimientos, con otros métodos, e inclusive entrando al idioma mismo del alumnado para que el alumno comprenda, para que el alumno en sí salga satisfecho del tema que tú has desarrollado en la clase. ¿Ya? Es la ventaja del docente y alumno, y cosa no utilizamos en inteligencia artificial. Profesor Avelino, ¿cuál es su propuesta para mejorar la calidad de la educación? Ya bien, es un punto muy importante que tocas, cómo mejorar la calidad educativa en estos tiempos. Yo veo así, la educación ahora debe ser con otros procedimientos, con otros métodos, formar un alumno, un estudiante en sí, un futuro profesional, que conozca, que sea crítico, reflexivo, analítico en el medio donde él vive, sus padres, sus familias, su comunidad, su pueblo. Eso debe conocer el alumno, debe conocer el alumno. Y además, el alumno debe ser una persona que conozca la realidad económica, social, político de su país. Y a base de eso, el alumno debe formarse. Debe conocer los recursos de la zona. ¿Qué recursos tiene? Tierra, agua, animales, mineros, no lo sé. Que el alumno debe prepararse para que a este alumno maneja estos recursos, transforme estos recursos y los bienes que sacan de estos, que sea sustento, bienestar de él, de su familia y del país. Queremos preparar un nuevo estudiante para una nueva sociedad moderna que se aproxima. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Avelino, por su ayuda. Muy agradecido. No, a usted más bien muchas gracias. Señorita que está ahí, nos está dirigiendo, está recibiendo mucho, discúlpame, muchas gracias. Y poco tiempo, pero en otra oportunidad no faltará para poder explicar esas cosas. Porque yo como profesor, yo siento en carne propia, cada vez la educación debe ser de acuerdo a la realidad de cada medio, costa, sierra, selva, de acuerdo a sus necesidades, a las aspiraciones que el pueblo peruano en sí requiere. Muchas gracias, muy amables. Gracias.